Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Stop blaming technology, yeah. Blaming technology. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. Un día vamos a hacer un making of de lo que supone tu llegada a este estudio. Sí, así, un time-lapse de estos. Pero a cámara rápida. Sí, más rápida todavía. Más rápida todavía. Pues entonces no se va a ver, vamos a de parecer lo que sombras. supone tu entrada en este estudio, porque yo acabo de hacer una sección absolutamente tranquila, con una mix experiencia, Virginia, maravillosa, todo relajado, y llegas tú y llega el terremoto. El terremoto, ¿sabes? Que luego dicen que la jardinería es tranquila y pacífica, pero a Roberto, no, sí lo es, sí lo a es. Cabrera… Sí pues, lo es, lo que pasa es que nosotros, como queremos entrar plantas aquí dentro para explicar cosas y flores, pues claro, hay que hacer un cambio, digamos, de decorado en muy poquito tiempo. Sí. Vamos a ver, primero, la cala. Has entrado una cala que ya sabes que es de mis flores favoritas, de mis plantas favoritas, y esta es de color rosa. Bueno, es que el otro día, esta es una vieja conocida que yo quería tener desde hacía muchísimos años, y el otro día, el domingo, estuve en la Feria de Plantas de Torrelodones, primera edición, y bueno, pues me encontré que uno de los productores, José, tenía esta cala flamingo, como de flamenco. Claro, por eso porque es ese color rosado que tienen los flamencos. Entonces dije, a ver, pues esta la tengo que llevar a la radio, voy a esperar yo todavía un poquito más para tener la mía propia, y esta la voy a cultivar aquí porque sé que te gustan mucho y porque es una cala muy especial, porque tiene estos tonos rosáceos que son únicos. Entonces, bueno, pues la he traído hoy y la quería enseñar porque esta flor ya no estará el próximo martes, ya está casi… Sí, está un poco, empieza a estar un poco pochita, pero está saliendo una o es una hoja. Parece que es una hoja, pero con un poco de suerte echará alguna más, Si la trasplantamos, le ponemos bien de sol y le damos bien de agua, pues la cala es muy probable que produzca alguna más. El cuidado es el mismo que una cala blanca. Exactamente el mismo, son plantas muy vigorosas, lo puedes ver pues por estas hojas tan grandes, ¿no? Está muy bien cultivada por el productor, desde luego, el viverista, que le ha dado todos los cuidados con un sustrato perfecto, mucho sol, y va a sacar flores pues a la par que la otra, blanca. Así que vamos a tener las dos calas, que yo creo que puede ser un contraste pues muy bonito. Pues muy bonito, fue bonito el paseo que nos dimos el día pasado, el martes pasado, por el huerto de cítricos de Vicenzoli. Son bonitas las plantas que has entrado aquí, y has entrado una que yo creo que no puede ser más bonita. Es entre planta y árbol, ¿eh? Sí, bueno, es que lo que tenemos aquí… O sea, es entre planta y árbol. Es preciosa. Es una cosa preciosa. Mira, el día que la traje aquí, venía en el metro y todo el mundo se giraba para mirarla. ¿La trajiste en metro? Sí, no, es el día que tendría que haber cogido quizás un taxi, pero no, iba en metro y además en una línea atestada, pero la gente me hacía hueco, ¿eh? Hubo una madre con una hija pequeñita que me encantaron porque me dijeron, ven aquí, vente aquí al rincón, que aquí no le hace a nadie daño. Para proteger el árbol. Exacto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos este arce japonés. Su nombre científico es Acer palmatum, por esa hoja en forma palmeada que tiene, y es una planta que no hace falta decir de dónde viene, ¿no? Con ese apellido que acabo de mencionar de arce japonés, pues es de esas islas y alrededores, y bueno, pues ese es también su nombre común. Tenía, igual que con la cala rosa, muchas ganas de tener uno aquí en la terraza de la radio, y bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a describir esta especie para quienes no la conozcan, aunque yo estoy seguro que muchas personas conocen este arce japonés. De hecho, en el abierto alguien ha mencionado… Ignacio Escolar ha dicho que tenía uno. Que tenía uno. Él, por lo que ha dicho, es uno de hoja roja. Sí. Porque ha dicho que si no le daba el sol, que se ponía verde. Claro, él ha dicho que le tenía que tener al sol, porque si no la hoja no se vuelve roja, sino que se queda verde. Eso es. Este no. Este vamos a decir que es un pequeño árbol, que rara vez va a exceder los 8 o 10 metros. Yo el más alto que he visto ha sido eso, en torno a unos 7 metros más o menos. Y es un tamaño que solo va a adquirir pues cuando tenga unas condiciones de cultivo adecuadas. ¿Dónde? Pues en tierra, en una terraza. Luego vamos a mencionar que es una planta perfecta para una terraza. No va a tener nunca esos 7 metros de altura. No sé qué. En un macetón. Exacto, se va a poner grandecito y tal, pero no. Es muy frecuente verle ramificado, incluso desde la misma base. Y eso es algo que le da una estética muy bella, porque estos arces japoneses parecen un poco mitad árbol, mitad arbusto muchas veces. Tiene como mucha densidad. En el caso del que he traído, tiene incluso una doble ramificación muy cerca de la base, lo que
le da pues Sí. pues como mucho más mucho más Hombre, y estilo, que se ve ¿no? más poblado, que no solo el tronco y las Eso. hojas arriba de todo. Eso es. Entonces, bueno, ahí está este arce. Y hay que decir una cosa de las hojas de estos arces, porque es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Es una hoja que es muy pequeñita, podríamos decir que normalmente tiene esos 5 lóbulos, Sí. más o menos, aunque a veces se pueden dividir en más, a veces pueden tener 7, 9 lóbulos incluso, y bueno, pues tienen un tamaño pues que es bastante pequeñito, ¿no? Una gran mayoría de las hojas de nuestro arce japonés, para que la gente se haga una idea, tiene un tamaño más o menos un poquito más grande que una moneda de 2 euros, ¿no? Sí. Por decirlo de una manera simple. Las puede tener un poquito más grandes a medida que evidentemente la planta va creciendo. Y si tú las tocas, Ángels, lo que pasa es que no sé si vas a llegar. Sí que llego. Sí, mira, te voy a cortar Sí, una sí con llego. mucha delicadeza Sí. para que veas la finura que tienen. Sí. Es una hoja muy fina, muy delicada y al tacto pues es que son extremadamente precioso. delgadas. Eso tiene una peculiaridad también, que es un árbol de hoja caduca. O sea, se le caerán las hojas. Se va a quedar totalmente En invierno. En invierno, en el otoño empezará a colorear y eso es uno de los goces estéticos de esta planta, porque fíjate, te voy a enseñar una foto porque nosotros todavía tenemos que esperar unos cuantos meses para que nos ocurra esto, pero fíjate la foto que te traigo aquí en el móvil para que veas cómo se va a colocar Ay, qué con un bonito. color anaranjado espectacular, con unas hojas espectacularmente bonitas. Vale, pero déjame que te diga una cosa, porque habéis dicho antes, Ignacio, si no lo pones al sol, se quedan verdes las hojas, pero Sí. estas veo que también cambian de color. Cambian de color. Lo que él tiene es un cultivar o una variedad, para nombre un poco más popular, es un cultivar de hoja ya directamente roja. Vale. Ahora, de hecho, luego te voy a enseñar algunas de Vale. esas hojas. Entonces, para que colore con esa tinción, sí. Y nosotros vamos a ver que si queremos que tiñan esas hojas de color anaranjado, le tiene que dar algo de sol, porque si no, tiende a tener pues unos colores más amarillentos o no tan rojizos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a experimentar Vale. qué es lo que va a hacer. Vamos a eso, por si aquel que quiera poner un arce japonés en su terraza. Primero, el espacio. Hemos dicho que si va en tierra se convertirá en un árbol de 7-8 metros. Si Sí. lo ponemos en un macetón, necesita mucho espacio. Bueno, vamos a poder cultivarlo incluso hasta en un balcón. Yo los he cultivado incluso estos arces japoneses en balcones típicos del centro de Madrid, donde evidentemente ya era la planta, no caben mucho Sí, más, sí. pero es posible cultivarlo perfectamente en un macetón. Es una planta que vive muy, muy bien. Yo de hecho he cultivado algunos que llevan en maceta ya incluso 12 años, el mismo en una maceta 12 años. Ahora lo tiene un amigo porque lo donamos mi hermano y yo, y ahora ese arce está en un jardín, pero está perfecto en la misma maceta. Sol, sombra, medio. Pues mira, va a depender de la zona donde viva. Nosotros en un Madrid y en una Castilla, lo ideal es que no le dé el sol en las horas centrales del día, porque se puede quemar. ¿Esto es una regla general? Se podría decir que sí, pero eso es. Se puede a veces hacer excepciones, donde si nosotros plantamos el arce en medio de un césped o al pie de una lámina de agua donde haya mucha humedad ambiental, el arce no va a sufrir tanto. Pero la recomendación que siempre solemos dar a los jardineros aquí en una zona centro, en Castilla, es que no le dé el sol en las horas centrales del día, que le dé por la mañana, perfecto, desde el amanecer hasta las 12, por ejemplo, ideal, porque de esa manera el árbol va a tener mucho sol, pero no va a tener esa radiación solar tan fuerte del mediodía. Yo, de hecho, el que tenía mi hermano, fíjate qué cosa más curiosa, le daba hasta las 2-3. El primer año se quemaron las hojas hacia la mitad, casi la mitad de la hoja se quemó, sobre todo en la parte más expuesta al sol, la parte más alta. Segundo año se quemó menos, tercer año casi nada y el cuarto no se quemó. ¿Qué es lo que hizo el árbol? Recordar. Claro. Esto entre comillas, porque es una cosa peligrosa, a veces la gente se pone muy nerviosa cuando hablamos de recuerdos, de emociones en plantas. Bueno, pues el árbol recordó y lo que hizo fue emitir una hoja cada año más resistente. Protegerse. Para exactamente. Claro. ¿Tú lo vas a cambiar de maceta? Sí, lo vamos a poner en un macetón ya mismo, porque está en una maceta muy justa y podemos correr el riesgo de que se deshidrate. Si un día se nos olvida regarlo y pasa sed, puede deshidratarse. Venga, pues vamos a hacer una pausa. Tenemos ya llamadas pendientes al 900-100-800, pero hacemos una pausa. Seguimos porque me queda todavía alguna pregunta sobre el arce. A la vuelta. Hoy por hoy Magazine. Hoy por hoy. Ángels Barceló. You know you better. Ser podcast. Aquí seguimos con Eduardo Barba, con nuestra cala rosa, con nuestro arce japonés, con todo el resto de plantas que hemos metido aquí al estudio, pero voy primero a atender a los oyentes que están llamando al 900-100-800. Antonio desde Barcelona, buen día, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Ángels. Cuéntanos. Muy bien.
aquí preocupado con el jardín. A ver, ¿qué te pasa? Os explico. Yo tengo un jardín de más o menos unos 300 metros, Ujú. alrededor de la piscina, rodeado de encinas. Entonces, haciendo caso a lo que dijo Eduardo hace ya unas semanas, he pensado en poner tomillo rastrero y atila, que necesitan mucha menos agua. Pero aquí viene mi problema. El tomillo rastrero en maceta no lo encontré, entonces compré semilla, me ha crecido, pero está muy débil. El tomillo lo tengo en una zona de sol y sombra y le caen las hojitas de las encinas y se chafan, ¿no? Lo tengo en macetitas pequeñitas. Entonces no sé qué hacer con el tomillo para darle más vigor, ¿no? A la plantación, Estupendo. al siguiente que tengo. A Pues, ver. Antonio, muchas Y gracias después- por llamar. Aquí. Has dicho una cosita, claro, lo has sacado de semilla. Mira, el problema que tiene el tomillo es que es una planta que es de pleno sol. He dicho 5 plenos soles, creo. Entonces, tú ahora mismo tienes un pleno. O sea, tienes muy poquito, claro. Cuando tú tienes una planta que está creciendo al pie de un árbol, ese árbol le está dando, aunque se meta el sol un poco entreverado, ya no va a ser el sol potente que va a necesitar este tomillo. Entonces, claro, si lo has hecho de semilla, le tienes que poner a pleno sol y mi recomendación es que le encuentres otro lugar. Debajo de una encina sería preferible que metieras otro tipo de plantas. Pues plantas que, por ejemplo, en un otoño invierno te florezcan, como los eléboros, por ejemplo, que es una planta maravillosa, que luego los sustituyas pues mira, luego a continuación voy a hablar con Ángels de los geranios, pero los geranios, los silvestres, que es el género Geranium. Mete, por ejemplo, Geranium sanguineum, por ejemplo, como de sangre, pero bucea en un vivero que tengas en la zona para ver qué geranios tienes. Puedes poner la vinca, que es una planta tapizante preciosa, y la vinca minor, sobre todo, la vinca minor, que además es autóctona, y va a dar unas flores azulitas, preciosa, y todas esas plantas que acabo de decirte van a vivir perfectamente debajo de la encina. Y el tomillo, sácalo y colócalo en un sitio donde tenga ese pleno sol. Y sobre todo, en etapas iniciales, cuando sale de semilla, necesita muchísimo sol directo, no es un bebé al que haya que cuidar y proteger de ese sol, sino al contrario, tienes que darle mucho sol para que se fortalezca. Y una pregunta, porque él dice que haciéndote caso, que a veces le hacemos caso a Eduardo y los que no somos tan manitas como él nos pasan cosas raras. Dice, haciéndote caso, que él había puesto eso en esa zona de la piscina porque necesitas, ¿verdad?, poco cuidado, menos riego. ¿Este tipo de geranios también? Sí, yo todas las plantas que acabo de mencionar, Antonio, son plantas muy, muy fáciles de cultivar. Casi que van solas. Una vez que se han establecido, van con una inercia que son fáciles de mantener. Entonces, bueno, pues esa recomendación, quizás. Pues el eléboros, el geranio silvestre y has dicho otra que se me La vinca minor. La vinca minor. La vinca minor, por ejemplo. Pues Antonio, a ver si tenemos suerte con esas y a poner el tomillo al sol. Venga. Muchas gracias. Un beso bien grande. Venga, vamos a continuar. Después escuchamos a otros oyentes, pero vamos a continuar con los arces japoneses. Los arces japoneses, gracias. Se me había olvidado ahora el nombre del árbol, que lo teníamos aquí y yo te preguntaba, vale, lo vamos a cambiar de maceta. ¿El riego cómo tiene que ser? El riego tenemos que mantener una humedad constante en el sustrato. Un sustrato que tenga que ser además muy drenante o bastante drenante. Una de las cosas que, claro, al arce japonés le encanta es tener esa humedad en raíz. Es una planta que no está acostumbrada a pasar nada de sequía. Has tocado la hoja es casi nada, es la mitad de la mitad de un papel de fumar. Es muy Entonces finita. es muy, muy, muy fina. Entonces hay que protegerla de esa deshidratación. Pero al arce japonés también lo que le va muy mal es que el agua se le queda encharcada, porque enseguida le puede atacar un hongo de raíz y llevárselo al otro barrio. Entonces vamos a asegurarnos de que no le falte la humedad, pero sí tenemos un sustrato muy drenante y una maceta con bien de agujeros. Vale, ¿y tú pondrías planta tapizante en algún tipo de planta abajo? Sí, de hecho, fíjate la que he entrado, la que he metido, ya me habéis contagiado. Pues fijaros cómo he metido aquí la cola de caballo. La cola de caballo en el extremo, no voy a llegar. Madre de Dios, aquí voy a tirar los micrófonos. Aquí está. Ahora la quito, Roberto, que he puesto la solirolia. ¿Te acuerdas? Pues voy a cubrir la base del arce japonés con la soleirolí, que es la madre de miles, como la llaman en Reino Unido, que es esta preciosidad que hace este tapiz, que es único. Fíjate qué cosa más bonita. Es súper bonito. Sí, de la familia de la ortiga. ¿Esto lo pones desde semilla? No, lo pongo ya a través de esqueje. Yo compré 2 macetitas y es una planta que sale muy fácil de esqueje. Yo, de hecho, cada vez que estoy en la terraza y alguien me dice,
dice, ay Edu, ¿cómo me gusta esta? Digo, sí, pues toma, zasca, le corto un trozo de la punta, lo meto en agua y digo, y ahora mételo cuando llegues a casa en el sustrato directamente, manténlo húmedo, enraiza muy bien. Si alguien quiere comprarse un arce japonés, ¿qué le recomiendas? Porque es verdad que hay otras variedades, tú me decías, después hablaremos, hay otras variedades que tienen las hojas, yo creo que todavía más finitas y de colores rojizos. Sí. Si tuviera alguien que animarse, como se animan después de escuchar nuestra sección, a comprar un arce japonés, ¿cuál sería? Yo recomendaría siempre la variedad, la especie tipo, que es esta, Acer palmatum, el verde. El verde. Si nunca se ha cultivado un arce, este es un fiera. ¿Por qué? Normalmente se hace de semilla y es pues un arce muy muy resistente. Dentro de los arces, fíjate la gran variedad de arces que tenemos. Mira qué tenemos hojas de todos los colores, las hay más amarillentas, incluso anaranjadas, rojizas, más y menos recortadas. Algunos de los que se ven mucho son estos, es el Dissectum. Sí. Y fíjate el Dissectum, casi parece una montaña de hojitas delicadas. Mira qué hojita tiene. Qué bonito. Es una hojita fina, muy fina, estrechamente recortada y de color rojizo. Entonces, si alguien quiere probar arces japoneses, yo os animo totalmente, pero que sea el Acer palmatum de inicio, porque os va a dar mucha alegría. Y lo podemos poner en un balcón, en una terraza, hay que tener cierta humedad siempre en las raíces, pero no encharcarse, exacto, eso sería. Exacto. Y abono orgánico también. Abono básico, siempre bajo en nitrógeno, yo siempre recomiendo bajo en nitrógeno para que la planta sea más fuerte, siempre más alto en fósforo y en potasio, y un abono orgánico para que endurezca tejidos y le haga más resistente a momentos de estrés. Vale, ahora entraremos con estas plantitas, que son los geranios que le recomendabas además a nuestro oyente anterior, pero déjame primero que escuchemos a Juan, que nos llama desde Logroño. Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juan? Cuéntanos. Oye, aprendemos un montón con el amigo aquí, con el amigo. Yo me sorprende, programa a programa, es que no hay forma humana de encontrar algo, no es por nada, esto no es adulación ni cosas de eso, no, es lo que uno siente cuando él habla de las plantas. Claro que sí, aprendemos todos, Juan, yo también soy la primera que aprendo aquí. Cuéntanos, ¿qué problema tienes? Bueno, pues yo tengo una discusión, una diferencia con mi mujer sobre por qué es de plantas de temporada. Sí. Entonces, en invierno el ciclamen, y llega la primavera o el invierno, ya no recuerdo las estaciones, pues lo que hace es, se ha muerto la flor, se ha quedado las hojas pachuchas y tal, agarra a la bolsa y al reciclaje. Y digo, es un ser vivo. Y tengo unas discusiones en ese sentido, y lo mismo pasa con los pensamientos. Yo ahora tengo una terraza con unos pensamientos violeta, amarillos, preciosa. Sí. Está preciosa, la tiene preciosa. Y tengo 2 ciclamen aprovechados del año anterior y 2 ciclamen nuevos que han perdido ya la flor porque han estado preciosos. Sí. Y las hojas están poniéndose amarillentas, lacias y tal. Y yo me gustaría saber, porque yo pienso que se pueden conservar esas plantas, no lo sé. Para eso está ahí. Para eso está Eduardo, pero ya verá, porque es que esta conversación la hemos mantenido sobre todo con los parterres de las ciudades, los que ponen los ayuntamientos, correcto, que hacen mucho esto de la planta de temporada y que luego ves que van ahí con un camión y quitan todas las plantas que no están muertas, Eduardo, ¿no? Correcto, están vivas. Claro. Están vivas. Bueno, Juan, te tengo que agradecer que valores tanto mi trabajo, y te tengo que decir que yo sigo siendo, y no es falsa modestia, sigo siendo un aprendiz. O sea, a mí me queda yo creo que unos 300 años más para ser un poco sabio con esto de las plantas, porque es un mundo tan amplio y tan increíble que no se termina. Imposible de alcanzar. Imposible, ¿verdad? y muy bonito además, eso es lo bonito que nos siga. Muy bonito. Bueno, pues mira, te digo, Juan, muy bien, porque en esa lucha amistosa jardinera que tienes con tu pareja, pues lo que tienes que hacer es mantenerte en tus 13. Aquí sí que te digo que te mantengas en tus 13. Que no cedas. Y que no tires los ciclámenes. Tú lo que puedes hacer es, cuando tu compañera pues los tire, pues tú vas detrás y los recoges. Porque ese órgano de reserva que tú ves que tienen los ciclámenes, el ciclamen es una planta que está adaptada perfectamente a sus ciclos estacionales. Entonces van a brotar nuevas hojas en el otoño con las lluvias otoñales, y va a florecer en ese entorno del otoño incluso hacia la primavera, y va a tener esas hojas. Y poco a poco, a medida que se vaya acercando el verano, la planta lo que va a hacer va a ser reabsorber toda esa energía, que bien hecho el sorbido, pues va a meter toda esa energía y va a aletargarse dentro de ese órgano de reserva. Entonces,
tú lo que tienes que hacer es mantenerlos. Es verdad que el ciclamen, que normalmente son híbridos del Cyclamen persicum, el segundo año ya no va a florecer seguramente tan abundantemente como ese primer año tan juvenil, pero aún así está muy bonito. Nosotros de hecho tenemos en una jardinera donde tenemos plantas suculentas, tenemos un ciclamen que yo puse ahí, porque a mí el ciclamen me gusta mucho combinarlo con plantas suculentas. Bueno, pues está floreciendo, es ya el cuarto año creo, el tercer año que florece, está perfecto. Entonces bueno, pues manténlos porque es una cosa bonita de mantener. Perdona, ¿es bueno podarlos o no es bueno? Tú con el ciclamen lo único que tienes que hacer es, a medida que las hojas se vayan poniendo amarillas, se las vas cortando. Sí, y lo que yo también quito aquí a nuestro ciclamen, que solo tenemos uno, si tuviéramos una plantación con 300, pues no. Pero yo también lo que hago cuando tengo pocos ciclámenes es quitarle las flores que se han pasado. Que se van secando. Claro, ¿para qué? Para que la planta no gaste energía en ese fruto. Sí que le dejo alguno, Le dejo alguno porque me gusta mucho que eche semillas. Pues yo te propongo una cosa. A medida que tu pareja las vaya tirando, tú las vas poniendo en un rinconcito, las vas cuidando los ciclámenes y ya el año que viene, cuando te diga, tenemos que ir a comprar las plantas, tú les sacas los ciclámenes. ¿Te parece? No, los tengo en la terraza, o sea, los ha visto que los he conservado. Qué bien, Juan. Oye, ¿y el pensamiento se puede hacer lo mismo? Bueno, pues con ¿dónde me has dicho que vivías, Juan? Que no me acuerdo. En Logroño. En Logroño. En La Rioja. Pues mira, el pensamiento yo lo que haría sería colocarlo al pie de otros arbustos que tengas un poquito más grandes. Imagínate que tienes una cala. Pues yo lo que haría sería esos pensamientos los puedes colocar a la sombra de sus hojas y mantenerlos. Normalmente el pensamiento se suele ir apagando cuando llega el verano, pero vamos a ver si metiéndolo en un sitio que tenga un poquito más de sombra y un poquito más de humedad, pues resurge y déjalo ahí a ver qué es lo que ocurre. Antes que tirarlo, mejor eso. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas Hasta gracias. luego. Venga, cuéntame algo de estas plantitas que están sobre la mesa. Bueno, que son los geranios, has dicho. Exacto, ¿no? Pero es que no son los geranios que nosotros estamos acostumbrados a. Claro, nosotros cuando hablamos de geranio, ¿qué pensamos? En la gitanilla, en los geranios rojos, blancos, rosas. Pero es que estos son los geranios, los geranios botánicos que decimos, ¿no? El género de los geranios que llamamos geranios es Pelargonium y estos en cambio es Geranium, es el nombre en latín. Entonces lo que he hecho ha sido aumentar un poco nuestra colección botánica de geranios porque ya tenemos dos. En la terraza tenemos tanto el Geranium sanguineum que le he recomendado antes, creo que se llamaba Antonio, y un geranium que es el Rozane. Bueno, pues he traído dos más. Uno que es el Johnson's Blue, que me lo ha recomendado un muy buen amigo jardinero, que es uno de los geranios. Fíjate qué flor tan bonita. Ahora mismo solo tiene una, pero esta se llena. Tiene docenas de flores normalmente. Entonces es una planta perfecta para balcón, para terraza, para crecer al pie de una encina, por ejemplo, también. Si tiene una sombra muy luminosa o incluso sol, porque son adoradores del sol también, pero pueden vivir en unas zonas un poquito menos iluminadas. O fíjate este otro, que está a tope de flor, que es el Geranium Cambridge, como Cambridge. Ese no es Cambridge. Sí, close to Oxford. Pero parecen silvestres, o sea, parece que crezcan en cualquier sitio. Claro, porque estos geranios realmente son cultivares o variedades que, pues, de plantas que crecen en la naturaleza. Entonces son plantas muy silvestres, dan este toque silvestre muy bonito y tienen una floración que a veces es extenuantemente larga. A veces, mira, yo tengo un Geranium sanguineum en casa que se empieza a florecer en finales de marzo, inicios de abril y hasta un junio, porque lo tengo en una situación en la que le da el sol de la mañana, no para de florecer. Entonces está durante varios meses con unas flores de color precioso, un color fucsia muy bonito. También le digo a quien lo vaya a comprar o lo vaya a buscar al vivero que crecen libremente, que no tienen una forma así, pero son preciosos. Son muy bonitos. Aquí quizás le ves más desgarbado a este Geranium Johnson's Blue porque no está en una zona de sol y tal, pero llegan a hacer una almohadilla muy curiosa. Es una planta que además, fíjate qué hojas más bonitas tiene, es una hoja recortada, palmeada, preciosa. Pues hoy a por el arce y a por los geranios. La semana que viene más. Muy bien, Ángel. Venga, un beso. Otro grande. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.